Hola, hola traders. Vamos a hacer el resumen de la semana del 3 al 7 de junio en nuestras operativas, toda la semana operando. El lunes, acá aparece el lunes, este es el lunes 3, entonces vamos a mirar por acá nuestras señales enviadas. Ese día teníamos acá el último resultado para la señal que se había enviado la semana anterior con GBPJPY y lográbamos con esa señal 60 pips. Y acá entonces vamos aquí a desplazar el scroll. Aquí estaban los movimientos en las noticias. Bueno, hacía una aclaración ahí. Y enviamos una señal del oro XAUD USD oro. Punto de entrada 350, 352. Por aquí vamos a analizar en nuestro MetaTrader. Teníamos acá la del GBPJPY, señales que lográbamos algunas cerradas antes del tiempo, pero con las ganancias, aquí está la fecha 3. Todas estas operaciones se realizaron el 3. Se ingresó con el oro, venta para el oro. Yo aquí ya había realizado algunas operaciones. En la señal que mandé, aquí está esta señal. Aquí vemos resultados, por ejemplo, vamos por acá esta. Digamos que yo ya había entrado al mercado previamente, yo entro al mercado previamente, reviso y testeo. Esto es para una cuenta de $100, ¿sí? Para hacer los pretests en real. Entonces aquí podemos ver que estaba generando pérdida. Ya una vez yo determino los puntos y el mercado llegó a un nivel, entonces aquí yo ya pude determinar para enviarles a ustedes la orden desde donde sí teníamos que entrar porque se estaba entrando digamos que yo estaba entrando a vender aquí en 2331, que era un valor más abajo del que se había desplazado el mercado. Cuando el mercado llegó a 2300, si se dan cuenta, todas estas yo las tenía en pérdida, ¿sí? Esta era la que tenía más desplazada y la tenía en pérdida, pero ya una vez establecí el punto que no iba a moverse más, envié la señal. Aquí vemos que la tomamos en esos rangos que les mandé ahí de 2352 a 2350. Yo agarré algunas por este rango. Agarré esta otra que no sé qué pasó ahí, y ya yo tenía estas de acá en 2342. Esas entonces les saqué la ganancia porque no las cerré, pero los que entraron en 2352, ahí se lograron más de 80 pips de ganancia. ¿Por qué? Porque nos desplazamos, el mercado se desplazó. Acá podemos revisarlo. Habíamos dejado otra aquí también programada que prácticamente estaba en el mismo nivel y esa entrada generó buenas ganancias. Ahí vienen buenas utilidades. Aquí los resultados que marcábamos. Entonces, por acá tenemos para la señal del GBP XAUD Sell entre 350 y 352, logramos con Take Profit 2 más de 80 pips de ganancia. Una de las señales que se envió ese día. Ese día, bueno, ese día es festivo en Colombia. Acá en Colombia era un día festivo. Ese día el mercado se comporta un poco más, digamos, lento porque no hay casi participantes. Igual habían como 2, 3 países en día festivo. Entonces los días festivos para operar es un poco más tedioso o más complicado, o no da como tal el movimiento que uno necesita para que el mercado se desplace y genere ganancias. Entonces son días para operar un poco complejos. En realidad se mandaron esa señal y en la mañana ya hemos tenido ese resultado, 8:44 de la mañana. Después mandamos en la noche Euro JPY Limit, GBP USD. Estos eran unos límites
orders limits que en realidad se nos saltaron, el mercado fue esquivo conmigo, prácticamente llegaba a los puntos, por decir aquí, creo que llegó JPY como a unos 70, 650 o un poco más, 690. Por pips no se abrieron las operaciones, aquí vemos que no se abrió Euro JPY, GBP JPC, GBP USD, perdón, GBP JPY, NZ USD, aunque hubo una que sí se abrió, que fue el GBP JPY, no, esta, que era 1.28.120, en algunos brokers no lo tomó, en el mío tampoco se abrió. Fue extraño porque no la abrió y en realidad sí llegó a ese punto de límite y dio, pues el movimiento como tal lo dio perfectamente. Esas son señales que se fueron, los movimientos estaban bien direccionados, correctos, pero se nos escapó el mercado. No nos regaló la entrada del mercado. GBP-USD, sí, acá yo la tenía, mire, porque al que le abrió, esa señal le dio los 60 pips de desplazamiento. Las otras las cancelamos aquí porque esta no llegó, tampoco llegó. Esta es el mercado, me esquivo, comenté. Y entonces mandamos el día martes a las 7:30 de la mañana, mandamos esta señal para el oro de venta entre 2.333, 2.335. Por aquí ya vemos eso del 4 efectivamente. Estas las habíamos dejado previamente programadas en la noche para el mercado del Reino Unido. Y vemos acá la señal que mandamos para el oro en ventas 2.333, 2.335. Aquí vemos las varias entradas de las que hice, 2.336 inclusive. Como el mercado se desplazó más del rango que yo había dado, yo entré con más posiciones. Por acá 2.332, más o menos es el rango. Vemos que es de la fecha. Entonces, estas operaciones fueron con el oro. Aquí vemos perfectamente las ganadas, algunas que estaban perdidas. Aquí vemos las ganadas, 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 ganadas. Todo esto es más o menos dentro del rango. Esto era una venta. Bueno, esto era una venta. La venta se ganó perfectamente. Aquí a las que cerramos, desplazamos por acá un poco para revisarlo. Listo, entonces se dejaba solo una operación, algunas protegidas, las otras pues ya habíamos cerrado, en algunas tomamos riesgos, ¿sí? Tomamos riesgos, ¿por qué? Porque yo dije acá rápidamente que como había una noticia en el mercado íbamos a tomar una compra. Tomamos la compra a 2.326 o lo que alcanzó, mira, 2.326, 2.326. 2.327, el mercado hizo un mechazo de repente 2.326. Prácticamente desde acá fue donde empezamos a comprar, que yo dije, yo compré varias posiciones a ese precio, porque la noticia iba a tener el movimiento y efectivamente acá vemos todas estas, las ganamos, generamos con esa entrada ese mismo día. Algunos se asustaron porque el mercado del 2.326 que yo había comentado se desplazó inclusive como a 2.315. 2.316, pero igual yo les dije no, mantengan las operaciones y yo inclusive le metí más operaciones más abajo. ¿Por qué? Porque la noticia estaba seguro que era lo que iba a suceder, era una noticia en la cual digamos, era la noticia, no sé si resalté una pantalla por aquí de esa noticia. No, 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 no dejé la pantalla aquí porque a veces paso el pantallazo de la noticia que va a generarse. Era algo así como sobre los resultados de unas encuestas de abril, de la tasa de empleo o desempleo. Entonces, ¿qué se deducía por lógica? Que el desempleo pues no había disminuido, más bien había aumentado. Si el desempleo aumenta, quiere decir que al dólar le va mal. Por consiguiente, el oro sube de precio. ¿Por qué sube de precio? Porque entre menos valor
sostenga el dólar para comprar oro, pues el oro se hace más costoso de adquirirlo, ¿no? Y ahí vemos que le sacamos una buena cantidad de dinero, si todo este rango, eso es del 4, todas estas operaciones son del 4, le sacamos bastante dinero al mercado solo operando con 0.1. Ahora imagínense ustedes haciendo una operativa con una cuenta de $10,000. Pues vamos a ser súper rentables porque vamos a manejar unos lotajes un poco más altos. Vamos aquí a la parte de el 5 ya. Ese día solo operábamos hasta el oro y todo eso fue lo que le sacamos al oro. Por aquí, inclusive yo coloqué por ahí más de 20 operaciones, creo que había colocado que había realizado yo. Tomen riesgos, los que abrieron, creo que más de 20 operaciones abrí yo. Ese día, el miércoles, yo después le metí más también, o sea, yo le seguí comprando oro. Les dije compren y cierren rápido, sí, porque a 2317 creo que alcancé yo sí, acá está. Entonces les mando esta señal ese mismo día, claro, porque obviamente se asustaron, pero yo les dije, no, miren, compren ahora 2317, que fue varias que hicimos ahí, compras, más o menos 2317, 2318. Y obviamente que le seguimos sacando ganancias. Ese día nos fue espectacular porque en realidad con el oro nos forramos, el oro nos forró ese día. Eso fue el día martes, ¿no? Después sigue el día miércoles. En el día miércoles enviamos la primera señal a las 7:52 de la mañana y dijimos, vamos a trabajar con el oro acá, porque habían más noticias también. Y vendimos a 2.339 el oro. Eso es del 5, 4, 5, por acá el 5. 2.339, 2.338 más o menos eran los rangos para venderlo. Aquí vemos que esta la perdí, pero acá esa la perdí prácticamente porque creo que fue que yo fui y cerré y cerré antes de tiempo, pero esta la cerré justo a tiempo, ahí no le perdí. Vamos a mirar. Efectivamente el mercado está re loco, comentaba ese día, generó un mechazo extraño en cuestión de segundos y bueno, eso fue debido a las noticias que ven en ese mercado. Pero yo entré en una segunda oportunidad, 1.344 y ya ahí sacaba operaciones en positivo. Sí, 2.344, 42, que estos eran los rangos más o menos que entré. Y saqué estas tres operaciones en positivo. Había una con el AUDJPY. Esta no mandé esta señal, fue una que yo tomé en realidad, pero no era una señal para el grupo. 2.343, entonces es la siguiente o la que yo creo que alcancé a tomar una 2.344, que es las que les digo que yo tomé. Entonces por acá le sacaba yo todo esto al mercado. Toda esta ganancia, vemos que estos son solo ganancias, ganancias, ganancias. 2.236 es en ese día, entonces acá yo dije, por favor ahora compren una posición o compren posiciones a 2.335, 2.336. ¿Listo? Y el mercado nos dio la positividad porque fue muy buena señal. Acá está. Entonces empezamos a comprar a 2.336, 2.336, 2.335. Se desplazó un poco más. Hicimos estas compras, las que yo hice, todas fueron en positivo. Logramos ahí hasta los 40 pips de ganancia. Yo siempre cierro a 20, 40 pips, por eso algunas operaciones tienen solo 1, 2, 3 dólares. Las que dejo más tiempo, pues hasta que se hace todo el desplazamiento. Pero como siempre enseño en mi VIP, hay que tomar ganancias rápidas. Y así ya seguido, pues vemos que sacamos todas estas operaciones. Nos fue súper bien. Después vinimos con un Gold Sell Limit por acá. Se me va a acabar el tiempo por aquí en esto. Bueno, se me va a acabar un poco el tiempo acá y como el video no lo hago en más de 15 minutos, de todos modos yo muestro acá las siguientes operaciones que hicimos. Lo que fue todo el 6, pues todas estas las ganamos, todo esto fue ganancia.
Y acá